Hola, buen día. Les saluda la ingeniera Marilena Burgoa. El día de hoy vamos a ver lo que es el módulo del IMSS que está dentro del menú principal de nóminas, que consta de avisos, faltas e incapacidades, generación automática del SBC, movimientos IMSUA y procesos. Iniciemos con lo que es avisos. Tenemos avisos de inscripción. Los avisos de inscripción se pueden agregar de dos formas. Una sería utilizando desde el catálogo de la alta de un trabajador. Ahí encontramos lo que es la sección para poder añadir esa información. Aquí en la alta de trabajadores, dentro de esta sección que dice movimientos IMSS, si aquí ustedes registran el salario diario y el integrado, guardan los datos del trabajador y luego oprimen el botón alta, el sistema va a preguntar que si desean esa información, registrarla en el módulo del IMSS y ahí ustedes pueden indicar que sí. La otra manera, como comenté, voy a regresarme, avisos de inscripción, es aquí de captura directa, utilizando el botón que dice nuevo, activando nuestros campos de captura. Si me sé el código, lo capturo directamente y si no, puedo utilizar este campo, mando llamar por medio del campo nombre un trabajador, indico búsqueda y el sistema me trae a pantalla lo que coincida con ese nombre. Entonces, elijo el que corresponda. Caso contrario, como comenté aquí mismo, puedo capturar el código de trabajador, le damos Enter, tenemos lo que es la fecha del movimiento del día de hoy y capturamos el salario diario, damos Enter y luego capturamos el salario diario integrado. El salario diario integrado se obtiene multiplicando el salario diario por el factor base, que es 1.0452, y me da el resultado de ese salario diario integrado. Entonces aquí el resultado son 418.08. Unidad médica familiar es capturar el número de IMSS que le corresponde al trabajador. En tipo de pago es simplemente seleccionar jornada no reducida o jornada reducida, que significa tiempo completo o medio turno. El concepto extemporáneo pues ya no se utiliza. Antiguamente se utilizaba para marcar que ese trabajador se dio de alta ante el IMSS fuera de los 5 días hábiles que tenía la empresa para registrar al trabajador ante el IMSS. Una vez guardada la información, pueden obtener por medio de este botón reporte el reporte de avisos de inscripción. Este reporte lo pueden obtener ya sea por un rango, mencionando un rango de trabajadores, o puede ser uno solo. Pueden mencionar lo que es la fecha inicial y final, el registro patronal e indicar reporte. Y de esa manera es como el sistema mostrará los avisos de inscripción. En la parte superior pueden este reporte enviarlo a impresora, convertir a PDF, enviar por correo, exportar a Excel, guardar bajo otro formato. Tenemos lo que es el Zoom y tenemos la opción de cerrar. Así sucesivamente, ustedes pueden, con la opción de nuevo, activar los campos de captura y agregar las altas de cada uno de los trabajadores manualmente. A mi lado derecho tenemos 3 botones. El primero, que dice medio magnético, es el que hace años se usaba para enviar en disquete la información al IMSS, opción que obviamente ahorita ya no se usa. Se tiene también el archivo ITSE Express y el DIXMAC. Para exportar estos archivos de las altas para el sistema ITSE, simplemente es oprimir el botón. Me va a preguntar por el rango de trabajadores, que si al dejar en blanco el sistema asume que es toda la información. Le puedo indicar un rango de fechas inicial y final, el registro patronal y el sistema genera el archivo de salida y con este nombre y lo va a grabar en disco C. Se le indica exportar
me dice se terminó de generar el archivo. Ok, entonces en disco C se genera este archivo de salida con la finalidad de que en el ITSE ustedes puedan subir esa información. Después tenemos lo que es el archivo DIXMAC. Es otro sistema que maneja el módulo del IMSS. Y en caso de manejarlos, todos estos registros de altas, usted genera un archivo de salida y lo sube al sistema de DIXMAC. Aquí también se filtran, ya sea por rango de trabajadores, que al dejarlo en blanco asume que es toda la información, o bien puede hacer a usted una búsqueda de un rango de trabajadores, donde puede ser uno hasta un rango en particular, le dice aceptar, y sobre esa información el sistema puede generar el archivo de salida. Aquí al dejar en blanco, como comenté, asumimos que es toda la información. Pueden también seleccionar un mes y día inicial. Ok, y ahí se genera en disco C este archivo, que a su vez van a utilizarlo para importar en el DIXMAC. Ok, si por alguna razón se necesita eliminar de aquí un trabajador, solamente seleccionarlo e indicar elimina y luego guardar. Y luego lo vuelve usted a registrar de la forma correcta. Esto es en caso de que usted haya capturado algún dato erróneo. Después tenemos lo que son los avisos foráneos. Esos son los avisos foráneos donde usted puede señalar un trabajador, puede ser varios, y después indicará usted aquí abajo el botón que dice formas. Y aquí se imprime lo que es el formato de los avisos foráneos. Esto de avisos foráneos es cuando yo tengo, por ejemplo, aquí en Monterrey, mi sucursal matriz, y digamos en Montemorelos o en otro estado, tengo otra sucursal con información de trabajadores y yo desde aquí genero las altas de avisos foráneos. Seguimos con el concepto de avisos de baja. Aquí también puedo utilizar de la parte superior manualmente el botón de nuevo para capturar algún trabajador con su fecha de baja. Naturalmente, desde aquí, al seleccionar un trabajador e indicar la fecha del movimiento de baja, se puede seleccionar una causa de la baja. Aquí hay un catálogo del cual se puede seleccionar uno de ellos o el que más se le asemeje. Y extemporáneo, pues este no aplica. Paso siguiente es indicar guardar. Muy bien. Si por alguna razón me equivoqué en algún dato, recuerden que hay que seleccionarlo y después utilizar el botón elimina y luego guardar. Aquí tenemos el botón de reporte que me va a servir para obtener un reporte de avisos de baja. Hay también un filtro que dice para entregar al IMSS. Avisos de baja para entregar al IMSS. Y después, y de igual manera, por medio del botón archivo ITSE y archivo DIXMAC, ustedes generan el archivo de salida específicamente de los movimientos de baja. Ok, seguimos con los avisos de modificación de salarios. Aquí hay que registrar indicando nuevo, se busca el código de trabajador, se le da Enter y se captura su nueva fecha de modificación de salario
el sistema desplegará su actual salario diario. Aquí se le modifica, se le da Enter y se captura el integrado. Y se guarda. Se le da un clic en guardar. Se puede generar los reportes de acuerdo a un rango de fechas, un rango de trabajadores y aquí vamos a obtener la información. De igual manera, todos los avisos de modificaciones de salario, igual puede usted exportar a un archivo externo a disco C para importarlo después al sistema de ITSE y también al archivo DISMAC. También tenemos lo que son las faltas e incapacidades. Aquí me sirve este proceso para capturar una falta o una incapacidad. Al decirle captura, por ejemplo, aquí vamos a decirle nuevo, podemos llamar aquí un código de trabajador. Se le indica la fecha del movimiento, ya sea de la falta o la incapacidad. Y aquí es donde se selecciona el tipo de movimiento, si es falta o incapacidad. Días faltados, por ejemplo, aquí capturamos 1. El campo folio se utiliza cuando el tipo de movimiento sea una incapacidad, ya que ahí podemos capturar el folio que nos emite el IMSS por esa incapacidad. Entonces, aquí como no aplica, se queda en blanco. Después, en la parte superior se indica guardar. Se puede generar reportes en un momento dado. Se puede eliminar un registro posicionándose primero en él y luego se le dice elimina y después guardar. Muy bien. Después de que se capturó esa falta o incapacidad, hay un proceso aquí que se llama afectación y esto va y afecta a la nómina directamente. Digamos aquí, tipo de nómina semanal o quincenal, la fecha de proceso y aquí hay que seleccionar una variable, por ejemplo, la de faltas es la número 23. Entonces aquí voy a buscar el número 23. Aquí está, días faltados. Paso siguiente es indicar procesar y el sistema dirá terminó la afectación de faltas. Este proceso lo que hace es que en la nómina va y le guarda ese dato. Si vemos aquí en nóminas, catálogos, en captura de datos del trabajador, si yo aquí busco la variable 23 y le indico al trabajador que se lo aplique, aquí vamos a tener a mi lado derecho la falta. Cuando yo calcule mi nómina, entonces el sistema lo que va a hacer es descontar un día faltado. Entonces, esa es la finalidad. Vamos a regresarnos a la generación automática del SBC. La generación automática del SBC, como su nombre aquí lo dice, significa salario base de cotización. Para que esto funcione, primeramente en el catálogo de trabajadores, si me regreso aquí a catálogo, trabajadores, hago la búsqueda del catálogo, hay una sección que se llama Datos IMSS Infonavit y aquí hay un campo que dice tipo de salario. Aquí hay 3 formas, fijo, variable o mixto. Para utilizar y generar el SBC se debe obtener primeramente de aquellos trabajadores donde aquí su tipo de salario sea variable o mixto. Caso contrario, pues no aplicaría cuando
el tipo de salario sea fijo. Ok, ese sería el primer paso, el primer requisito para que el SBC funcione. Después, como paso número 2, es entrar a lo que es a configuración. Después selecciono nómina y luego entramos a parámetros y luego a datos. Aquí hay dos opciones que dice factor integración IMSS y factor integración Infonavit. Y aquí aparece una variable que dice VT21. Aquí eso es correcto. Debe aparecer esa configuración. Después, en configuración nómina, en percepciones, deducciones y fórmulas, y luego percepciones, en lo que es el salario normal, ya sea semanal o quincenal o en ambos. Aquí hay una sección que se llama se acumula y afecta en. Aquí debe de tener señalado que integra IMSS, integra Infonavit y el tipo de integración tiene que ser fijo. Aquí tanto en sueldo normal quincenal como en semanal. Las demás percepciones que desee integrar, como por ejemplo las comisiones, las horas extras. Aquí está, por ejemplo, esta percepción de las comisiones. Dentro de la sección se acumula y afecta en, debe tener señalado, integra IMSS, integra Infonavit y el tipo de integración tiene que ser variable y se guarda. Después, en definición de fórmulas, en este concepto llamado días trabajados o que también conocemos como F1, días trabajados, en la sección se acumula y afecta en, debemos de tener señalado que integra IMSS e Infonavit y aquí en tipo de integración debe indicar días. En configuración nómina, parámetros, y luego en datos, aquí donde dice salario mínimo del DF, tiene que tener asociada la variable general del UMA. La variable general del UMA. Después es entrar a lo que es a nóminas, mantenimiento, tablas de preprocesos, factor integración. O sea, aquí hay que revisar y actualizar esta tabla de acuerdo al año de antigüedad y su factor de integración correcto, ¿verdad? Porque de aquí el sistema va a hacer los cálculos. Después de aquí, entonces ya estaremos listos para poder utilizar lo que es la generación automática del SBC, donde primero tenemos lo que es la opción que dice mensual o bimestral, el reporte preliminar. Aquí se puede elegir un tipo de nómina, ya sea semana o quincena, o decirle todo, seleccionar un rango de trabajadores, indicar mes inicial, mes final, y posteriormente indicar reporte. Entonces aquí tenemos en pantalla un reporte preliminar de aquellos trabajadores donde su tipo de salario sea variable o mixto, y con la información que ya tenemos, pues el sistema va desplegando
¿verdad? Lo que es en la parte variable, la parte fija de la percepción y deducción, sus valores correspondientes. Y después de esta opción de una vista preliminar, tenemos lo que es la generación automática del SBC. Aquí también tengo que comentar que es importante para este proceso se realicen los cierres de mes y bimestre, ya que en base a estos acumuladores el sistema hace el cálculo. Los cierres se deben realizar después de haber afectado el último periodo de nómina de ese mes según corresponda, para poder obtener los cálculos correctamente. Entonces aquí se toma ya sea semana o quincena, se selecciona un rango de trabajadores, si no pues se puede dejar en blanco, se indica la periodicidad y posterior, si es bimestre, ustedes tienen la opción de decir qué bimestre es e indicar procesar. Después vamos a indicar cerrar. Después de que ya generamos, ahora vamos a ver el reporte de esa generación. Entonces, aquí se va a obtener el nuevo cálculo del salario diario integrado variable. Una vez que ya obtuve el nuevo valor del salario diario integrado variable, hay una opción que se llama afectación del SBC, mensual o bimestral, afectación del SBC. Y este proceso lo que va a hacer es a todos esos trabajadores les va a modificar el salario diario integrado. Después de haber hecho esta afectación, hay una opción para dar reversa que se llama desafectación del SBC. Y esta función lo que va a hacer es eliminar o quitar el nuevo valor calculado y dejarme los valores que anteriormente tenía antes de la afectación. Entonces, ese es un proceso para dar reversa. Y hasta ahí termina el proceso de lo que es el cálculo del SBC. Enseguida tenemos unos conceptos que dice anual, generación SBC, anual reporte generación, anual afectación y anual desafectación. Es lo mismo que los pasos acá en bimestral o bimestre o por mes. Entonces, digamos, estos de año, un ejemplo, digamos que estamos ya casi a finales de diciembre de este año y usted quiere manejar lo del SBC, hacer un cálculo. Entonces, en vez de hacer el cálculo por mes o por bimestre, pues usted lo puede hacer en un solo proceso llamado anual. Después tenemos lo que son los movimientos IMSUA. Aquí en este proceso tenemos dos opciones, exportar el catálogo de trabajadores como exportar los movimientos para después subirlos al sistema del SUA en caso de que lo maneje. Ese es el propósito de entrar a esta opción de movimientos, pero para que esto pueda generar información es necesario tener la información completa de los trabajadores, iniciando desde su aviso de inscripción, que es la alta, registrando sus avisos de baja, registrando sus modificaciones de salario, registrando sus faltas e incapacidades de aquí dentro del sistema del IMSS, para que toda esa información resumida, el sistema la pueda concretar al exportar el catálogo de trabajadores y al exportar los movimientos. Entonces, aquí puedo seleccionar un tipo de nómina, un rango de trabajador inicial y final, el número de registro patronal de un mes en particular, o pueden ser todos. Aquí, por ejemplo, si yo le digo del mes de mayo al mes de mayo, indico exportar, se abre lo que es el Explorer de Windows para que en disco C o en alguna carpeta yo guarde ese documento. Por ejemplo, vamos a ponerle SUA y es mayo 2020 e indico guardar. Entonces, esa información ya va a quedar guardada ahí en disco C.
Después de haber exportado el catálogo de trabajadores, se exporta lo que son los movimientos. Igual se puede elegir un tipo de nómina o puede ser todos, un rango de trabajadores. Tipo movimiento significa que son bajas, reingresos, modificaciones, faltas, incapacidades, o sea, todo en conjunto. Seleccionar un registro patronal, seleccionar de un mes inicial y final e indico exportar. Y aquí en disco C se genera en vía temp, se genera ese archivo de salida. Si aquí revisamos en vía temp, aquí en vía temp tenemos el archivo de salida que se llama MovAfil, que son los movimientos afiliatorios. Entonces, este archivo en conjunto que generamos aquí en vía, que fue este archivo de salida. Entonces, esos dos archivos de salida son los que usted va a utilizar en el sistema del SUA para importar el catálogo de trabajadores y después los movimientos. Entonces, esas son las herramientas que tenemos. Después tenemos lo que son los procesos y tenemos dos, que es liquidaciones, que son reportes, liquidación del Infonavit como liquidación del IMSS. Se selecciona el registro patronal, se le indica el periodo, es decir, el mes o el bimestre, alguien es el bimestre, y se le indica reporte. Y el sistema aquí genera un reporte que es comparativo contra el que ustedes generan del SUA. Y el otro reporte es el de liquidaciones del IMSS. También se selecciona un registro patronal, se selecciona si es mes o bimestre, se selecciona el periodo de bimestre, se le indica reporte y el sistema aquí me va a desplegar lo que es el reporte de las liquidaciones del IMSS. Entonces, este reporte también es solamente informativo, comparativo, que ustedes pueden hacer contra el que realmente se genera en el SUA para el efecto de pago. Muy bien, estimados usuarios, hasta aquí se habló acerca de lo que es el módulo del IMSS, de los procesos. Espero que esto sea de enseñanza y sea útil para ustedes. Les agradezco su atención. Atentamente, Marilena.